Hoy nos adentramos en la Nueva Zelanda de 1863. El material que tenemos sobre la mesa son varios extractos de la novela histórica El rumor de la caracola de Sarah Lark. Y esto es importante. No es un libro de historia, ¿eh? Es una ficción que usa un periodo real muy convulso como telón de fondo. Nuestra misión aquí es analizar cómo la autora utiliza a sus personajes para explorar los grandes choques de esa época, el conflicto por la tierra, la brecha cultural y las complejísimas lealtades familiares. Y es un tapiz fascinante, porque nos presenta personajes en puntos muy distintos del mapa. Colonos europeos, o paqueja, en la isla sur, tribus maoríes en la isla norte. Y poco a poco va tejiendo los hilos que los conectan, a menudo sin que ellos mismos se den cuenta de que sus destinos están a punto de colisionar de una forma brutal. Pues empecemos por ahí, por el epicentro de la tensión, la isla norte. Tenemos a un pequeño grupo de colonos que se adentra en territorio maorí. La atmósfera, desde la primera página, es tensísima. Van liderados por el topógrafo Carl Jentsch y su objetivo es, mediar en una disputa de tierras. Pero esto no es una simple reunión de vecinos. Para nada. Y la autora nos lo muestra a través de los propios personajes, que son como arquetipos del conflicto. Por un lado está Carl Jentsch, el mediador. Es un hombre con experiencia que conoce y sobre todo respeta las costumbres maoríes. Y en el otro extremo tienes al representante del gobernador, Kennard Johnson, y al granjero Simpson. Ellos son el puro reflejo del miedo y la arrogancia de muchos colonos. No entienden nada de la cultura a la que se enfrentan y su única reacción es la desconfianza. Una desconfianza que parece que se va a confirmar. Llegan al poblado Ngati-Njine y no. No es una estampa bucólica, no hay niños, no hay vida cotidiana. Lo que les espera es un grupo de guerreros, con sus lanzas, sus rostros tatuados, liderados por el jefe Paraone Kawiti. Y la bienvenida es un haka, una danza de guerra, me imagino la escena. Los colonos, aterrorizados, echando mano a sus rifles. Parece que todo está a punto de saltar por los aires. Y podría haberlo hecho, porque esto es un choque cultural en tiempo real. Para los colonos, el haka es una amenaza directa. Para los maoríes es un ritual, una demostración de fuerza y de identidad que forma parte del protocolo de bienvenida a extraños. Carl y el misionero del grupo, el padre O'Toole, lo entienden e intentan calmar a los suyos, pero un solo disparo hubiera provocado una masacre. Exacto. Y justo en ese punto de máxima tensión ocurre algo que, parece sacado de una película. La hija de Carl, Mara, una chica de 15 años, da un paso al frente. Pero, seamos sinceros, ¿resulta creíble que el canto de un adolescente pueda detener a un grupo de guerreros preparados para la batalla? ¿O es una licencia poética de la autora para idealizar un poco la situación? Es una pregunta muy pertinente. Y creo que la respuesta está en que no es solo que cante, sino lo que canto y cómo lo canta. Ella no canta una balada europea. Saca una pequeña flauta tradicional maorí, un coawau, y entona una canción que describe su hogar, las llanuras de Canterbury en la isla sur. Y esto es la clave de todo. Dentro del protocolo maorí, un visitante debe presentarse identificando su turangawawi, su lugar de origen, su conexión con la tierra. O sea, que no es solo un gesto bonito, es un acto de comunicación cultural profundo. Exacto. Esto nos da una pista fundamental sobre el conflicto. Para los paqueja, la comunicación era transaccional, sobre mapas, contratos, dinero. Para los maoríes era relacional, basada en la genealogía, la tierra y el respeto demostrado a través del arte y el ritual. Mara tiene éxito porque, por un instante, habla el idioma correcto, un idioma que la mayoría de los colonos ni siquiera sabía que existía. Consigue desactivar la amenaza porque demuestra que no llega como una extraña, sino como alguien que entiende y respeta su mundo. Y el efecto es inmediato. La tensión se rompe, los guerreros bajan las armas, las mujeres salen a responder con otro canto, y todo culmina en el longi, el saludo tradicional en el que se juntan las frentes y las narices. Una tregua sellada. Pero ahora viene lo difícil, resolver las disputas por las que habían ido. Y aquí la autora nos presenta dos casos que son las dos caras de la moneda del conflicto colonial. El primero, el del granjero Carter, es un simple malentendido. Unos maoríes han plantado boniatos en una tierra que él consideraba suya. Se sientan, hablan y Carl demuestra que según los mapas la tierra es de Carter, pero se resuelve de forma amistosa. Acuerdan compartir la cosecha. Es el tipo de problema que se soluciona con buena voluntad. Pero el caso del granjero Simpson, eso es harina de otro costal. Esto ya no es un malentendido.
Él quiere talar un árbol kauri milenario que, según los mapas de Carl, está claramente en tierra maorí. Y aquí está el núcleo irreconciliable del conflicto. Para Simpson, ese árbol es madera, es dinero, es un recurso que explotar. Su visión del mundo es puramente económica. Para los Ngati Hine, ese árbol es sagrado, es un ser vivo, un ancestro, un lugar donde habitan los espíritus. Su valor no se puede medir en dinero, es espiritual, identitario. Son dos cosmovisiones que chocan frontalmente, no hay negociación posible. Simpson, por supuesto, se marcha enfurecido, amenazando con que la corona le dará la razón. La codicia en la falta de respeto en estado puro. Y justo cuando parece que la misión ha terminado, el jefe les invita a quedarse a una fiesta. Hay un predicador visitante que va a hablar esa noche. Un predicador que va a echarle mucha gasolina a ese fuego que Simpson acaba de avivar. No es un misionero europeo, es Teua Jaumene, un profeta maorí. Una figura histórica real, por cierto. Y su llegada lo cambia todo. Espera, porque aquí hay una contradicción que me parece potentísima. Su movimiento se llama Pai Mare, que según los textos significa bueno y pacífico, pero su mensaje es de todo menos pacífico. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo reconcilia ante sus seguidores? A ver, esa es la genialidad de su discurso. Él no llama a la violencia sin más. Lo que hace es un sincretismo brillante. Teua fue educado en una misión cristiana, así que conoce perfectamente la Biblia. Y la usa a su favor. Se presenta como un nuevo Moisés. Habla de los arcángeles Gabriel y Miguel como sus mensajeros, pero reinterpreta toda esa narrativa para adaptarla a la realidad maorí. ¿Y cuál es esa reinterpretación? El mensaje político es clarísimo. Los maoríes son el verdadero pueblo elegido de Dios. Y como pueblo elegido, su misión es expulsar a los Pakeha para recuperar la tierra prometida, que es Nueva Zelanda. Les dice, se apropian de vuestra tierra, de vuestra lengua, y también se apropiarán de vuestros hijos. O sea, usa la estructura de la religión del colonizador para crear una teología de la liberación indígena. Por eso, bueno y pacífico no es una contradicción para él. Es el estado natural que se alcanzará, bueno, después de que los invasores sean expulsados. Es demoledor. Me imagino al padre O'Toole, el misionero católico que acompaña a Carl, escuchando todo esto. Para él es una catástrofe. Ve cómo el trabajo de décadas de convertir a los maoríes al cristianismo se desmorona en una sola noche. Teua usa su propia religión contra él, diciendo que el cristianismo de O'Toole fue solo la canoa que trajo al Dios verdadero, pero que ahora esa canoa debe ser quemada. Es la anulación total de su vida. Carl Jentsch, que es mucho más pragmático, se da cuenta del peligro inmediato. El ambiente se carga de un fervor casi hipnótico. Y organiza una huida en mitad de la noche, mientras los seguidores del profeta danzan en trance alrededor de un poste ritual. Huyen de un polvorín. Y es un recurso muy interesante cómo la autora justo en este punto nos aleja por completo de la acción para presentarnos a alguien que ni siquiera sabe que se dirige hacia ese mismo fuego. Es un contraste brutal. La historia salta a Adelaida, en Australia, a la calma de un seminario. Y conocemos a Franz Lang, un joven de ascendencia alemana que acaba de ser ordenado misionero. Este personaje de Franz es clave, porque no es el misionero fanático y lleno de fe que uno esperaría. Es casi un antihéroe, es débil, tímido, y su vocación parece más una huida que una llamada. ¿Qué nos dice eso sobre la empresa colonial? Nos dice mucho sobre su fragilidad. El proyecto colonial no solo se construyó con soldados arrogantes y empresarios codiciosos, también se construyó enviando a gente como Franz, personas que no estaban preparadas, que actuaban más por miedo o por escapar de una vida miserable que por una convicción real. Su motivación principal es huir de un padre autoritario y de la dureza del trabajo en la granja. Y su mayor miedo es, irónicamente, aquello para lo que se ha preparado, los salvajes. Le aterroriza la idea de ser enviado al interior de Australia o a Nueva Zelanda, un lugar del que solo ha oído historias de violencia. Exacto. Así que cuando llega el momento de su asignación, está paralizado por el pánico. Y el archidiácono, que parece un hombre perspicaz, le da lo que parece ser una noticia maravillosa, una asignación segura. Lo envía a Opotiki, en la isla norte de Nueva Zelanda, para ser el ayudante de un misionero veterano y respetado, el reverendo Faulkner. La ironía es tremenda. Franz siente un alivio inmenso, creyendo que va a un puesto tranquilo, civilizado.
sin tener ni la más remota idea de que se dirige a una de las zonas donde el mensaje de profetas como Teua Jaumene está calando con más fuerza. Está caminando sin saberlo hacia la boca del lobo. Y mientras Franz inicia su viaje hacia ese destino incierto, la trama nos devuelve a la isla Sur, a Rat Station, en las llanuras de Canterbury, un mundo que, en apariencia, es el polo opuesto al de la isla Norte, pacífico, próspero, estable. Pero, como veremos, tiene sus propias tensiones latentes. Aquí el foco se pone en la siguiente generación. Las hermanastras Carol y Linda y el prometido de Carol, Oliver Butler. Y a través de ellos, la autora nos presenta otro contraste fundamental, el de dos modelos de familia. Por un lado, tienes a los Butler. Son la nueva aristocracia colonial. Intentan replicar la vida de la alta sociedad inglesa en mitad de la nada. La madre, Deborah, es una snob de manual, obsesionada con las apariencias, y su hijo Oliver, aunque apuesto y encantador, es bastante superficial y no parece muy dado al trabajo duro. Representan, por así decirlo, la importación de un modelo social que no encaja del todo en el nuevo mundo. Y por otro lado está la familia de Rata Station, que es todo lo contrario. Es un clan complejo, poco convencional, dos madres, dos padres adoptivos, pero que funciona. Son gente pragmática conectada a la tierra, al trabajo. Y una de las matriarcas, Ked, se crió con maoríes, por lo que esa fusión cultural es parte de su identidad. No les importan las apariencias, sino la realidad. En este escenario de aparente calma, regresan Carl, su esposa Ida y su hija Mara de su largo y accidentado viaje por la isla Norte, y traen dos bombas informativas que van a sacudirlo todo. La primera es que se mudan. Un momento, ¿se mudan a la isla Norte? Después de lo que acaban de vivir, acabamos de ver el peligro que hay allí y el fervor nacionalista creciendo. ¿Por qué harían algo así? ¿Es idealismo? ¿Es una oportunidad de negocio o es algo más? Es una mezcla de todo. El nuevo trabajo de Carl será, precisamente, mediar en los conflictos de tierras a gran escala, una labor que se ha vuelto imprescindible. Y el lugar al que se mudan, Russell, está cargado de simbolismo. La casa que compran pertenecía nada menos que al padre O'Toole, el misionero que huyó con ellos del sermón de Tewea. Así que, mientras una parte de la familia busca consolidar la paz y la prosperidad en el sur, ellos deciden mudarse voluntariamente al corazón del conflicto. Es una decisión valiente, quizá temeraria. Esa es la primera bomba. ¿Y la segunda? La segunda es la propia Mara. Ya no es la niña que recordaban en la granja. En los meses que ha estado viajando se ha producido una transformación. El texto la describe como una joven de 15 años de una belleza casi sobrenatural, impactante. Y el efecto de esta transformación es inmediato, sobre todo en Oliver Butler, el prometido de Carol. La descripción que hace la autora es como si viera una aparición, una hada a lomos de un caballo blanco. Queda completamente hipnotizado. Y aquí es donde vemos que Mara no es una belleza ingenua. Es plenamente consciente del poder que ejerce. Cuando se baja del caballo, le entrega las riendas a Oliver con la naturalidad de quien se las da un mozo de cuadras, con una seguridad que lo deja descolocado. En ese preciso instante, la autora planta la semilla de un conflicto. En la isla norte, la tensión es política y militar. En la isla sur, se acaba de encender una mecha mucho más íntima y personal, pero que puede ser igual de destructiva: el deseo. Es fascinante cómo se tensan todos los hilos a la vez. En el norte, un movimiento profético que amenaza con una guerra santa, un misionero inocente que va directo hacia ella. Y en el sur, que parecía un remanso de paz, la llegada de una joven desata una tensión emocional que amenaza con romper una familia. Exactamente. La novela nos muestra que los grandes conflictos históricos no son abstracciones, están hechos de la suma de millones de decisiones, miedos y deseos personales. La codicia de un granjero por un árbol, el sermón de un profeta en un poblado remoto, el miedo de un joven misionero a su padre o la mirada de un hombre a la prometida de otro. Entonces, si conectamos todo esto, vemos que mientras unos personajes luchan por definir el futuro de un país, otros se enfrentan a batallas que definirán el futuro de sus propias familias. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Esta historia parece explorar el peso de la voluntad individual frente a las grandes corrientes de la historia.
¿Puede un acto individual, el canto de una joven, el sermón de un profeta, el miedo de un misionero, cambiar realmente el curso de los acontecimientos? ¿O son todos simplemente arrastrados por una marea imparable de cambio cultural y lucha por la tierra? Y llevándolo a un plano más personal, ¿qué ocurre cuando la lealtad que le debemos a nuestra familia choca frontalmente con lo que nuestro corazón desea? Ahí es donde a menudo empiezan las historias más interesantes.